Bienvenidos a Mano, con Esperanza Gómez Corona y Javier Pérez Royo, un espacio de análisis político constitucional en el que pretendemos comentar pues, las noticias de la actualidad. Y en un momento en el que la desinformación campa a sus anchas, pretendemos hacerlo pues, con cierto rigor, aportando un poco de luz en la medida de nuestras posibilidades. Este es un proyecto del que llevamos ya hablando varias semanas, y que no íbamos a iniciar todavía porque todavía estábamos ultimando los detalles, pero ante la gravedad de lo sucedido estos días nos ha parecido que teníamos que hacer un alto y comenzar. Porque, bueno, hoy vamos a hablar ni más ni menos que de cómo una investigación de Hacienda a la pareja sentimental de Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, acaba provocando, parece que como por arte de magia, la imputación ni más ni menos que del fiscal general del Estado. Nos parece que es un asunto que tiene la suficiente importancia, relevancia y sobre todo gravedad como para dedicar unos minutos a hablar de ello. ¿Cómo ha sido eso, Javier? Pues, hola, Esperanza. Hola. Pues ha sido de una manera un poco extraña, porque la investigación que se estaba haciendo por parte del Ministerio de Hacienda de la conducta tributaria del señor González Amador, que es la pareja sentimental de Díaz Ayuso, pues se estaba haciendo con absoluta normalidad, no había ningún problema, y el fiscal que estaba encargado del asunto, que era Julián Salto, pues había llegado a la conclusión de que este señor había cometido 2 delitos fiscales. Él había reconocido expresamente que los había cometido y había dirigido un correo electrónico, su abogado había dirigido un correo electrónico a Julián Salto reconociendo la existencia de esos 2 delitos fiscales y haciendo una propuesta de pacto de conformidad. Y hasta aquí era todo absolutamente normal, pero esta propuesta de conformidad que había sido efectuada por parte del abogado de Julián Salto, del abogado de González Amador, pues fue transmitida a los medios de comunicación por Miguel Ángel Rodríguez, el jefe del gabinete de la señora Ayuso, que es la compañera sentimental de González Amador, de una manera invertida, diciendo que era la Fiscalía la que había hecho la propuesta del pacto de conformidad y que esa propuesta había sido torpedeada desde arriba, se decía, indicando que el fiscal general del Estado había impedido ese pacto de conformidad con la finalidad de perjudicar directamente a González Amador e indirectamente a la presidenta de la comunidad. Entonces, de una investigación por parte de la Hacienda Pública, digamos normal, a un ciudadano que es la pareja sentimental de Díaz Ayuso, nos acabamos encontrando con que de pronto entra en escena Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, y emite una información falsa diciendo que es la Fiscalía la que quiere ese pacto de conformidad, cuando sabemos que además eso no puede ser así, sino que se exige que lo pida la propia parte previo reconocimiento de que se han cometido esos delitos. Cuenta las cosas al revés y además insinúa que desde la Fiscalía General del Estado se está intentando perjudicar a la presidenta. Sí, exactamente. Entonces, eso inmediatamente tuvo una repercusión muy alta en los medios de comunicación, las redes sociales. El tema adquirió una magnitud tremenda y la Fiscalía, evidentemente, se vio obligada a desmentir esta información. Y, en consecuencia, se hizo una nota informativa por parte de la fiscal jefe de Madrid, desmintiendo esta información y contando las cosas como realmente había sido, que había habido un correo inicial del abogado de González Amador reconociendo la existencia de 2 delitos y haciendo una propuesta de pacto de conformidad con la finalidad de que la pena fuera, en todo caso, no llevara a la privación de libertad y que fuera pues lo más favorable para su defendido. Y entonces poniendo de manifiesto que era así, que el orden había sido el que es en todos los pactos de conformidad, esto que los hay todos los días, y que por lo tanto es el presunto persona que ha cometido el delito fiscal, el delito tributario, el que lo reconoce y el que propone un pacto de conformidad. Es importante decir que, si no me equivoco,
horas antes de que se emitiera esa nota informativa por parte del Ministerio Fiscal, ya estaba en algunos medios de comunicación información verídica. No, claro. O sea, el bulo ya había sido desmentido en los medios antes de que la Fiscalía emitiera esa nota informativa. No es la Fiscalía quien desmiente por primera vez el bulo, sino que hay medios de comunicación, concretamente dos, El Diario y la SER, que los dos desmienten la información, el bulo que había hecho correr, que había hecho circular Miguel Ángel Rodríguez. Entonces, lo que ocurre es que cuando esta nota informativa se hace pública por parte de la fiscal jefe con el aval del fiscal general del Estado, hay una denuncia por revelación de secretos ante la Audiencia Provincial de Madrid. Hay una denuncia por revelación de secretos contra la fiscal jefe. Y esa denuncia es admitida a trámite por la Sala de lo Penal de la Audiencia de Madrid, y a continuación el fiscal general del Estado le hace saber a la Sala que esa nota es una nota que se ha hecho con conocimiento y con conformidad del fiscal general del Estado, que es el fiscal general del Estado el que le ha dado la orden a la fiscal jefa de Madrid de que realmente haga la emisión de esa nota. Y en consecuencia, al ser el fiscal general del Estado una persona aforada, la Audiencia de Madrid tiene que detener la investigación y enviar una memoria razonada al Tribunal Supremo contando qué es lo que ha ocurrido, por qué en su opinión hay un delito, que es un delito de revelación de secretos, y que ella no puede continuar investigando porque hay una persona aforada que es el fiscal general del Estado y que es el Tribunal Supremo el que tiene que continuar la investigación. Claro, digamos que la acusación se produce porque lo que se está diciendo es que con esa nota informativa que se está desmintiendo un bulo, lo que se está haciendo es como revelar datos privados, datos íntimos de un contribuyente anónimo y que por tanto se estaba incumpliendo esa obligación y pudiéndose incurrir en ese delito, a pesar de que secreto no había, porque los medios de comunicación 6 horas antes ya habían estado publicando la misma información. Claro, esto es lo que hace precisamente el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, cuando recibe la memoria razonada de la Fiscalía, de la Audiencia Provincial, de la Sala de la Audiencia Provincial, lo primero que dice es que aquí no hay delito de revelación de secretos, que la nota informativa no es revelación porque no se está revelando ningún secreto, porque es algo que ya está en los medios, y pues si está publicado en los medios de comunicación, no hay ningún delito por emitir una nota informativa desmintiendo que incluso ya se había hecho por parte de otros medios de comunicación, pero vamos, lo hace, evidentemente no es lo mismo que lo haga un medio de comunicación que lo haga la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Provincial de Madrid, da igual, eso, pero no hay delito. O sea, aquí no hay delito de revelación de secreto porque no hay secreto. Y al no haber secreto no puede haber delito de revelación de secreto. Pero el Tribunal Supremo, en lugar de quedarse aquí y decir que no hay delito y ordenar el archivo de las actuaciones, lo que dice es que posiblemente fantasea con la posibilidad de que exista un delito en la inicial transferencia de la información o el filtrado, la inicial filtración de esa información a la prensa. En ese momento inicial, en el primer momento, en el momento originario, en la filtración originaria, sí puede haber un delito, y ahí sí puede haber un delito por parte de miembros de la Fiscalía. Y entonces ordena que se investigue y nombra un juez instructor, el señor Ángel Hurtado, que es el que se le ordena que inicie la investigación. Es el protagonista, digamos, de todo lo que está sucediendo a raíz del inicio de esa investigación, en el que en principio parece que el asunto va relativamente bien, sigue los cauces corrientes, ¿no? Y se llama a declarar en calidad de testigos pues a un montón de periodistas, a Miguel Ángel Rodríguez, a los propuestos por las partes. ¿Y qué es lo que pasa? Porque parece que en algún momento la cosa se tuerce, ¿no? Bueno,
inicialmente la investigación va siguiendo su curso, se va fijando un calendario en el que tienen que comparecer los testigos, y la fecha clave son los días 8 y 9 hasta el momento, 8 y 9 de enero, en los cuales se cita a Miguel Ángel Rodríguez en primer lugar y después a 8 periodistas más, entre los cuales pues hay que destacar a José Precedo y Miguel Ángel Campos, los periodistas del Diario y de la SER, que son los que habían destapado la información, el bulo, destapado y desmentido el bulo. O sea, destapado la información, habían transmitido la información veraz y la habían hecho bien, como tiene que hacerse, y en consecuencia habían desmentido el bulo que había puesto en circulación Miguel Ángel Rodríguez. Entonces, los tres comparecieron. Miguel Ángel Rodríguez faltó a la verdad y sin que hasta ahora el juez instructor haya considerado que ese delito de falso testimonio pues tenga consecuencias de ningún tipo. Y entonces Miguel Ángel Rodríguez mantuvo que él no había tenido conocimiento de los 2 correos que había sido enviados por la defensa jurídica de González Amador al fiscal Julián Salto, sino que nada más que había tenido conocimiento del segundo y no del primero, que era donde se reconocía la comisión de los 2 delitos, de haber cometido los 2 delitos fiscales, y donde se hacía ya un poco la propuesta o el indicio de una propuesta de pacto de conformidad, que él no había tenido conocimiento de ese primer correo electrónico, que había tenido nada más que del segundo, y que de ahí es de donde él había deducido la información que había transmitido, y que por lo tanto había transmitido información errónea, pero que había sido no de manera voluntaria, no de manera deliberada, sino por desconocimiento del primero. Bueno, hasta ahí estamos. Los 2 periodistas de la SER y del Diario, por el contrario, se reafirmaron y dijeron algo que es muy importante, que ellos tenían esos correos de la defensa jurídica de González Amador y al fiscal Julián Salto, que tenía ese conocimiento de 6 horas antes de que tuvieran conocimiento del mismo el fiscal general del Estado, y que por lo tanto que ellos tenían la información antes, y por lo tanto no era el origen, no podía ser el fiscal general del Estado. Parece suficiente para archivarlo el asunto, por lo menos. Sí, eso parece. Parece que una vez que eso está, incluso el asunto y abrir una pieza para investigar al Miguel Ángel Rodríguez. Exacto. Porque había transmitido información de manera y había mentido después, cuando tenía además obligación de decir la verdad. Importante. Pero no ha sido así. Porque además en el calendario de citaciones de testigos, después de esos 8 periodistas, había para los días 16 y 21 estaban citados el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, el fiscal que había estado llevando el tema de González Amador y de los delitos fiscales, Julián Salto, y después los responsables de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal General del Estado, ¿no? Es decir, el día 16 y 21 de este mes tendrían que comparecer. No sabemos si esas comparecencias ya se mantienen o no se mantienen, porque no ha hecho falta. el juez instructor ha tomado un atajo y ha decidido que con la información que ya tenía, es decir, que fue la investigación que hizo los informes de la UCO y con la comparecencia de estos testigos, ya él veía confirmadas los indicios de posible actuación delictiva del fiscal general del Estado, de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y un teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, del que no habíamos oído hablar hasta ahora, y que sin embargo de las comunicaciones que se ha producido telefónicas entre todos
todos ellos, pues el juez instructor entiende que es una parte activa y que tiene que ser considerado también como posible investigado, imputado, o investigado en el día de hoy, se dice ya desde el 2015 de la última reforma, y a los cita a todos para el día 29. 29 cita al fiscal general y para el día 30 me parece que cita a la fiscal jefe y al teniente fiscal Diego Villafañe, ¿no? Para esto. Entonces, el propio juez instructor, que se hace un calendario de comparecientes, no de testigos, se supone que cuando lo escuche a todos debe emitir una decisión, la toma antes, coge un atajo como tú has dicho, ya tenemos la imputación no solo del fiscal general, sino de 2 personas más, y parece que hay gente muy relevante, como los responsables de comunicación del TSJ de la Comunidad de Madrid o de la Fiscalía General del Estado, a los que no sabemos si va a escuchar, pero de todo caso no los considera determinantes para... Y sobre todo a la fiscal, a la Almudena Lastra, la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y al fiscal de... Bueno, claro, al fiscal del caso, al que conoce realmente el caso y al que ha sido autor de los correos y ha tenido la relación a través de correo electrónico con la defensa jurídica de González Amador. Claro. Por lo tanto, el que conoce realmente y el que realmente sabe si los pactos de conformidad y si había algunos intentos, una cosa, es Julián Salto. El que tiene la información de verdad, de primera mano, es Julián Salto y el abogado de González Amador. Y entonces, sin embargo, esto considera que no tienen nada que decirle, que a él le interese, y ha adoptado esta decisión. Y además no solamente esto, sino que en esa fantasía en la que se ha metido el Tribunal Supremo, se ha contagiado también el juez instructor, y de tal manera que dice de pasada que no solamente el asunto puede estar en manos del fiscal general del Estado, que no puede que no sea el fiscal general del Estado el que está en la cúspide realmente de quienes han tomado esta decisión, sino que es posible que se haya transmitido a la presidencia del gobierno y que se haya contado con la presidencia del gobierno y con el impulso de la presidencia del gobierno para que los correos se publiquen íntegramente en un diario digital, El Plural, y en consecuencia deja caer ahí la sospecha de que realmente no se acabe la responsabilidad penal en la Fiscalía, en el fiscal general del Estado, sino que puede haber por encima una intervención del presidente del gobierno, que también eventualmente podría ser acabado siendo imputado por el delito de revelación de secretos. Sería para tomárselo a broma si no fuera porque ya hemos visto cómo acaba imputado, investigado el propio fiscal general del Estado, con lo cual cualquier cosa de esta que parece así lanzada como si nada, pues hombre, nos provoca cierto reparo, porque hemos visto que es el mundo al revés, es que es el mundo al revés, Esperanza. Que este señor se sabe perfectamente que hay una investigación tributaria con la seriedad con que se hacen las investigaciones en la agencia tributaria, como todas, y que se ha hecho también que a pesar de todos los intentos de González Amador y de sus servicios y de su defensor jurídico, de su defensa jurídica, de escamotear la situación, de crear pantallas, sociedades intermedias, etcétera, y de ocultar el origen del delito, se ha acabado y han tenido que reconocer los dos delitos. Y eso está ahí, y eso está blanco sobre negro. Y entonces eso, que es una cosa normal, que ocurre todos los días, los pactos de conformidad que se hacen todos los días y que tienen la propuesta, la hace siempre la persona que ha cometido el delito, tiene que reconocer que el delito lo ha cometido y entonces se dirige al Ministerio Fiscal haciendo una propuesta de pacto de conformidad con la finalidad de obtener la condena más beneficiosa, y sobre todo intentar evitar la cárcel, el ingreso en prisión. Entonces, esto que está perfectamente y que se sabe y que el expediente está ahí y que nadie lo ha discutido,
pues resulta que en lugar de ser una investigación sobre González Amador, sobre los delitos, se ha convertido en una investigación sobre la Fiscalía. La Fiscalía en general, con la Fiscalía y ahora ya llega hasta el presidente del gobierno como una operación toda de ella dirigida contra Isabel Díaz Ayuso. Increíble. El auto del Supremo no es firme, ¿verdad? El auto del juez cabe todavía. No, el auto del juez no cabe recurso de súplica y recurso de apelación. Recurso de apelación y que evidentemente me imagino que se producirán y en consecuencia pues habrá que ver si el propio juez, el recurso de súplica previsiblemente el juez no alterará, pero sí es posible que en la apelación pues se corrija o se confirme o se corrija, o se le obliga al juez instructor a terminar la investigación tal como estaba prevista y que tenga que hacer un nuevo auto. Entonces, si eso, eso llevaría un tiempo, pero eso de momento lo que tenemos es que la cita es para el día 29 para el fiscal general del Estado y el día 30 están para la fiscal provincial, fiscal jefe de Madrid y para el teniente fiscal Diego Villafañe. De todos modos, no es la única espada de Damocles, digamos, que se cierne sobre el fiscal general del Estado, ¿no? Hay otro proceso que podría anular su nombramiento como tal. Claro, no. Lo curioso del caso es que está fijada para el día 29. Para el día 29 está fijada la comparecencia del fiscal general del Estado como investigado, pero el día 28 la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, tiene fijada la reunión de la sala, tiene para decidir sobre el recurso que interpuso la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales contra el nombramiento, un recurso contencioso administrativo contra el nombramiento de Ángel García Ortiz como fiscal general del Estado, y porque entendía esta asociación que el nombramiento no había sido ajustado a derecho y había puesto un recurso contencioso administrativo para la destitución del fiscal general del Estado, ¿no? Entonces, eso está previsto para el día 28 y, por lo tanto, puede pasar que el día 28 se tome la decisión por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Ángel García Ortiz como fiscal general del Estado, de la misma manera que se produjo la anulación en su momento de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de lo Penal, de la sala de lo Militar, del Tribunal Supremo, es decir, o como la que se produjo en su día con respecto a Eligio Hernández, etcétera, o la de Valeria como presidenta del Consejo de Estado, la Valeria, ¿cómo se llamaba? Sí. La ministra, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, que se produjo también. Es decir, que el día 28 puede producirse una anulación del nombramiento y la destitución en consecuencia de Ángel Ortiz como fiscal general del Estado, con lo cual aquí ¿Cómo casaría eso con lo que ocurriría en el 29 y con la continuidad o no del proceso penal? Pues todo eso es algo que ya veremos, porque como esto no se ha producido nunca en la historia de España, un caso como este, pues no sabemos exactamente cómo se combinará ni cómo acabará resultando todo esto. Pero realmente estamos ante un asunto de una gravedad extraordinaria, porque en primer lugar se ha ido... Y el auto lo pone de manifiesto. El auto considera como
indicios de responsabilidad penal lo que es el funcionamiento ordinario de la Fiscalía. La Fiscalía es un órgano jerárquico, un órgano que el principio de jerarquía, y en consecuencia las comunicaciones entre los fiscales, sobre todo la dación de cuentas, es decir, los fiscales que están en una situación inferior tienen que estar dando cuenta y tienen que estar transmitiendo la información relevante a sus superiores, y eso es lo que está ocurriendo, y todo ese cruce de correos lo entiende este juez instructor como indicios de criminalidad, es decir, está criminalizando lo que es el funcionamiento habitual, normal. Esto lo ha denunciado la Asociación de Fiscales Progresistas, diciendo expresamente que aquí lo que se está es criminalizando el trabajo diario, el diario ordinario de la Fiscalía, y que realmente, si esto fuera así, es que la Fiscalía no podría trabajar, porque estaría permanentemente sometida a una sospecha de que es una actividad delictiva. Estamos investigando delitos, y como nos comunicamos la información que es relevante, pues estamos presuntamente cometiendo nosotros una actividad delictiva, ¿no? Entonces es todo una cosa esperpéntica, es todo una cosa esperpéntica que realmente solamente se explica por el clima, el encanallamiento de la vida política española, que está conduciendo a que, en lugar de sustanciarse los asuntos políticos en la política y los asuntos jurídicos en la vía que tiene que hacerlo, pues se está estableciendo un trasvase de lo uno a los otros, y donde hay jueces que estamos viendo que se prestan a ser arietes y ser los que participan en primera línea de fuego en la batalla política. Ganar por vía judicial lo que ha perdido por vía política, porque es que la Fiscalía General del Estado, además, es un nombramiento que compete al gobierno, que es así constitucionalmente, entra dentro de la lógica, además, del funcionamiento del órgano. No es ninguna locura como se quiere transmitir, sino que es la lógica, y aquí se intenta, ¿no?, tumbar, poner la sombra de duda y sobre todo extenderla a todo el gobierno, ¿no? Pues en esa estamos. Pues en esa estamos. Bueno, pues qué gusto, Javier. Seguiremos, ¿no? Seguimos con este asunto. Seguimos, este asunto habrá que continuarlo, y además hablan otros muchos más. Los queremos poco a poco. Sí. Iremos poco a poco afrontando, y además ya os dejaremos la vía para que, si tenéis asuntos que os interesen, también os lo hagáis llevar, y trataremos de responder en la medida de lo posible a las preguntas y a las que vosotros estiméis que os interesa saber. Sí, pues sí. Bueno, pues así. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer.